Saludo su programa Paradigma Legal. Como siempre, dándole las gracias a ustedes que nos siguen cada semana como el epicentro del desarrollo de este evento, de este programa y del acontecer que en él se desarrolla y que les sirve de información. Esta semana, como siempre es nuestro compromiso, traer a ustedes temas que contribuyan a la edificación, a la información y sobre todo a establecer un paradigma en el contexto de la realidad de cada uno de ustedes. Lamentablemente tenemos que hablar siempre de un tema que preferiríamos no hablar, pero es una obligación. Hemos hablado y hemos consistido en la idea de que la violencia es una pandemia sin final, porque en verdad los datos que se arrojan cada vez que la Oficina Nacional de Estadística o cualquier institución lleva a cabo una investigación donde el sondeo abarca esos temas, los números nos dan un desacierto preocupante. Y sobre todo el escenario que pudimos observar durante el fin de semana complementa esa acción de preocupación. Violencia igual a muerte, muerte igual a hijos sin padre y toda esa gama de acontecimientos que lleva a cabo una acción violenta. Esta semana, mucho más a principio, observamos que la Oficina Nacional de Estadística arrojó unos datos que llaman a preocupación cuando hizo una evaluación del año 2007 al 2022, estableciendo un punto de homicidio en el tema que se trató de unos 27.850 homicidios en 15 años. Eso refleja, o si se divide durante los años, eso da a unos 1.856 homicidios por año. Eso es alarmante, eso es preocupante. Pero si observamos que a lo largo del desarrollo de la violencia, el sistema político, el sistema administrativo, entra en un esquema de ser portador de lo que significa el avance de esta situación. Para no ir muy lejos, vamos a contextualizar el hecho de las 4 víctimas que fueron objeto durante el fin de semana pasado en Los Alcarrizos, un municipio de Santo Domingo Oeste, donde 4 personas fueron víctimas y murieron. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con el cabo que hizo esa tragedia, que llevó a cabo esa tragedia, el cabo apodado o de nombre Cora? ¿Qué sucedía? ¿Qué aconteció? Según las informaciones de otro momento y de los periódicos, se dice que tuvo un espacio de un mes antes, había tenido un conflicto y que se había subsanado con el hecho de pedir un perdón. Las autoridades les recomendaron, sus superiores inmediatos recomendaron la cancelación de ese militar, cosa que no ocurrió. ¿Cuál fue el desenlace? El que llegó. Este programa ha analizado científicamente en otros espacios
los fenómenos de la violencia. Y ese programa lo he acompañado con una rica información y con una serie de parámetros que la Fundación Manantial de Vida está llevando a cabo y que nosotros, dentro del contexto de la colaboración y de la misma información que compartimos, pues utilizamos en este programa. Y eso nos da un margen de preocupación porque las autoridades, en función de no tomar en cuenta, pues articulan desde el Estado una política que contribuye de una manera u otra, no directamente, pero de manera indirecta, a acentuar lo que es la violencia. Si se hubiese accionado contra ese cabo, yo estoy seguro que eso no hubiese pasado. De igual modo, porque a todos los niveles encontramos la violencia. Lo mismo sucedió con el general Albuquerque y la comedia del crimen, porque la situación que observamos cuando todavía no había un desenlace final, entiéndase, una información llevada a cabo por los organismos de inteligencia sobre el móvil de esto. Pero ante las primeras informaciones, yo escuché abogados decir que se trataba de una acción que procuraba la posibilidad de que eso se viera como una legítima defensa. Yo, en mi condición de abogado, de verdad que me llamó a la preocupación. Me llamó a la preocupación porque una acción que todavía no está en el desenlace final de la información, hacer planteamientos de esta naturaleza, llama mucho la atención. Llama mucho la atención en el contexto de que, cómo calificar un expediente bajo los parámetros de no tener una información acabada. Está bien, el homicida pudo haber tenido circunstancias atenuantes que probablemente le dieran esa condicionante y que sea condenado de 6 meses a 2 años, como establece la ley. Ahora yo pregunto, ¿y el arma? Una estructura de manejo ilegal. ¿Qué dice la ley con relación a eso? Pero peor, se ha desaparecido, el arma fue desaparecida por el homicida. Y frente a todo ese escenario, se ha creado como una nebulosa de opinión en defensa, no de la víctima, sino del victimario. En verdad, hay escenas aquí que parecen extraídas de comedia, pero no de una realidad que acontece dentro de una situación de que la víctima pasa a ser la que acciona dentro del contexto del delito. Eso mismo pasó con el profesor Junior, que finalmente, en la etapa de la investigación, Junior era más indicado como accionante que los matadores de este. Todo eso se ha visto en estos escenarios. Sin embargo, retomando la idea de Albuquerque, es bueno contextualizar que el Ministerio Público ha calificado de homicidio la acción del mayor general Félix Albuquerque. Eso significa que, aunque es provisional la decisión, no va a ser una acción que se va a ventilar sobre un hecho de legítima defensa. Una teoría jurídica que
a mi modo de ver las cosas, yo no la plantearía en ningún escenario en ese contexto. Pero cada quien es libre y tiene derecho a opinar. Sin embargo, nosotros entendemos que los elementos que han concurrido ahí no generarán las debidas atenuantes legales para modificar lo que ya la Fiscalía ha iniciado bajo el contexto de un homicidio. Y eso está muy claro para los fines de el proceso, cuando éste tenga su momento de desarrollo y el escenario de ponerse públicamente en el debate. Pero sí, esa preocupación y esos hechos, desde el punto de vista de la acción pública y de las decisiones jurídicas, nosotros tenemos que verla en esos contextos y en esos cambios que demanda la población, porque de todo lo que nosotros hemos hablado tenemos que llegar a un contexto, y el contexto se establece dentro del esquema de salud mental, un tema del que nosotros hacemos mucho uso aquí en Paradigma Legal, porque es un complemento de los acontecimientos psicosociales que cada día tenemos que ver y convivir con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos, en términos de lo que es prevención y en términos de lo que es salud mental, el país tiene una larga deuda social. No sé cuándo es que se va a comenzar a cumplir con esa deuda. La población necesita un esquema de salud mental. El país no puede seguir bajo el esquema de que se le aporten 73 centavos por lo que es la inversión en salud general. No es posible. Luego, sobre todo, de tener una pandemia que ha profundizado el esquema de la salud mental y la necesidad de la intervención en salud mental como un mecanismo el más efectivo, yo diría, dentro de la prevención. La prevención como sistema de salud posibilita que la persona, previamente a caer en un escenario delicado o con mayor alteración, pues pueda ser tratado dentro de parámetros sencillos que habiliten mayores posibilidades. Y el sistema, ahora mismo que comienza el año escolar, yo entiendo que eso debe de llegar, ese sistema de prevención, esa intervención psicológica, debe de llegar y comenzar con los niños. Ahí es que está el sistema de prevención, lo hemos establecido en todo momento. La ley 6697, al igual que la 2497, debieron de tener un esquema de prevención, una ampliación del esquema de que las personas sujetas a esos programas tuvieran los mecanismos de intervención que le podrían fortalecer de manera física y en la intervención psicológica que le permitiera o que le permita poder avanzar mucho más. ¿Qué resulta? Hace 20 y tantos años que esas leyes se están ejecutando en el país. ¿Qué mecanismo de avance nosotros tenemos en el contexto de esas dos leyes? No tenemos ninguno. Por eso nosotros vemos estas estadísticas que están dentro de ese parámetro. 27.850 homicidios. Una condición o una estadística de un país con una alta tasa de población, porque esa tasa está muy elevada en función de 10 millones de habitantes. Si se saca y se obtiene el cálculo, nos daremos cuenta que hay un promedio muy elevado en función del cálculo, cómo se lleva en función de 100.000 personas
para tomar un suicidio. Sería muy arriesgado tomar los mecanismos porque los números saldrían muy elevados, pero sí nosotros tenemos ese elemento que no hemos tenido mecanismos de prevención. La sociedad dominicana necesita y demanda una intervención que haga posible llevar una sanación que en principio cure tantas dificultades psicosociales con las que estamos batallando, con las que estamos bregando, y que esto pueda darle al margen a tener mejores ideas, a tener mejores cabida psíquica en su cabeza, para que esto permita y haga posible una sociedad con una convivencia más saludable. Eso es una determinación radical. Ahora, ¿cuándo se van a poner de acuerdo las autoridades en darse cuenta de esto? ¿Cuándo vamos a disminuir esos suicidios? ¿Cuándo vamos a disminuir los accidentes? Esa misma información dice que entre homicidio y suicidio hay un 46% afectado de 4.000, solamente en el año 2021, de 4.391 personas fallecidas. ¿Saben una cosa? La gran mayoría de esas personas están entre 25 y 29 años. Hagamos cálculo de lo que pierde el país cada vez que hay un homicidio o que hay un accidente o que hay una intervención de violencia en la población dominicana, independientemente donde vaya o donde se presente el elemento violencia, genera altercado negativo a todos los niveles, y de verdad que nosotros debemos de procurar cambiar la temática. Pero señor presidente y autoridades, ¿cuándo vamos a tomar esa iniciativa? ¿Cuándo vamos a comenzar a cambiar ese escenario? ¿Cuándo las autoridades serán ejemplo de que llevemos a cabo una acción patriótica desde el punto de vista de la prevención? Eso tiene un elemento patriótico porque preserva vida, eso da fortaleza, eso lleva cambios. Nosotros debemos de ser portadores de ese escenario de cambio, pero lamentablemente la población no ha tenido un aliado desde el Estado. Más aún, el Estado muchas veces ha servido como escenario de que esa política esté ausente, porque la violencia muchas veces se hace con fines determinados. Eso es lamentable. El paradigma legal lamenta esos hechos y procura, como ha sido su norte siempre, que las cosas tengan una alternativa distinta, porque el cambio es necesario y la educación es un punto demasiado elevado para nosotros afrontar todos estos esquemas que hoy los periódicos, con una situación espantosa, nos traen a cada momento, y que tenemos que verla como punto tan neurálgico y tan negativo. Queremos darle la gracia como paradigma legal, siempre decirle que ustedes hacen posible este espacio y que además contamos con que ustedes nos apoyen como Paradigma Legal en YouTube, nuestro canal, y en las redes sociales como Paradigma Legal, Instagram y Facebook. Dámosle la gracia y hasta la próxima semana. Gracias.